Aquí estamos ya con la presencia de Carlos Magariños. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir. Con Carlos vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana. Una semana en la que se publicaron estadísticas que reflejan que las restricciones a las importaciones que se vienen implementando están logrando el objetivo pretendido, ¿no? Justamente al provocar una importante caída en las importaciones, el superávit comercial de marzo se ha duplicado, ha crecido más de un 100%. Así que a partir de esto, Carlos, justamente la pregunta tiene que ver con si crees que estos resultados que se vienen obteniendo son resultados que van a mantenerse en el tiempo o son resultados temporales. Bueno, yo creo que el gobierno tiene la capacidad de mantener los resultados en el tiempo porque diseñó un botón rojo para curvar las importaciones, todo lo necesario. Lo importante es saber si esto le sirve al consumo, le sirve al consumidor y si le sirve a la industria y en qué medida puede afectar el nivel de actividad. Creo que el gobierno actuó muy bien como bombero para resolver una emergencia frente a un nivel de salida de capitales que estaba alterando el funcionamiento de la economía y amenazaba la dinámica del balance de pagos. Y en ese sentido, los controles fueron efectivos y funcionaron. Por eso frenó esa salida de divisas en todos los frentes y justamente en ese sentido ha resuelto la situación. Pero ¿cuál es el costo, no, justamente, de esas medidas que se han tomado? Bueno, yo te confieso, Alejandro, no soy un fundamentalista en este terreno. Todos los países adoptan medidas de control y administración del comercio. Lo importante es tener mucha flexibilidad, no exagerar. Si esto es una medida temporal, bueno, es entendible. Si es una medida permanente, me parece completamente desaconsejable porque va a afectar el nivel de incorporación de tecnología, el nivel de empleo, la disponibilidad de productos, ¿no? Este es el problema más serio. Como medida de emergencia para paliar los efectos de la salida de capitales es comprensible. Por otra parte, Carlos, ¿no? En la medida en la que continúa el proceso inflacionario, justamente eso nos va a provocar a la larga que los exportadores cada vez tengan menos posibilidad de exportar y que el superávit comercial se vaya achicando, por más que el gobierno ponga todo tipo de restricciones a las importaciones. Sí, eso va a ocurrir. Mi visión es, para sintetizar este tipo de compleja problemática, es tratar de encontrar uno o dos elementos que funcionan como disparador y explicativo de los límites que tiene la dinámica de la organización económica actual. En primer lugar, para mí el problema principal es la salida de capitales, que recrudeció después del pico de 2009, se calmó en 2010 y ahora estamos de vuelta en una situación compleja. Eso refleja falta de confianza de los operadores económicos, de los actores de la economía, en la estabilidad a largo plazo del modelo, en los resultados que pueden obtener invirtiendo en este modelo. El segundo factor muy importante tiene que ver con el corazón de la dinámica, el motor que tracciona la actividad económica, que es el consumo. Y por lo tanto, yo le presto mucha atención a la evolución del salario, ¿no? Nosotros en Macrovisión, la compañía que tenemos con Esteban Fernández Medrano, hemos calculado la evolución de un índice de salario industrial ajustado por productividad y expresado en tipo de cambio multilateral. Entonces uno ve ahí una caída fenomenal del 30% en el 2002 cuando se produce la devaluación, pero respecto a un nivel 100, ahora estamos en el 140%. Es decir que todo lo que se había ganado con esa devaluación se perdió y además estamos un 40% por encima de los niveles que teníamos en esa época. ¿Qué significa esto? Significa que la estrategia de seguir fogoneando el consumo, aumentando el salario, tiene un límite. Por eso los capitales salen, porque piensan que el tipo de cambio ajustará esa diferencia. La alternativa al tipo de cambio, que es el método que yo llamo el del carnicero, ¿no? La alternativa, la más sofisticada, lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, bueno, vamos a aumentar la productividad. Aumentar la productividad requiere incorporación de tecnología. Y en ese terreno es donde tenemos problemas con los controles de importaciones, con las restricciones a utilizar los ahorros de los argentinos afuera. Es decir, hemos llegado a niveles de controles que francamente me parecen insostenibles en el mediano plazo. Ahora, Carlos, esta semana se dio a conocer también que el gobierno acudió a la caja del Banco Central y del Banco Nación. ¿Te parece que es sustentable la política fiscal así en el largo plazo? No, sí, yo pienso que estamos en un momento económico en el mundo donde sería muy inteligente usar el ahorro externo. El mundo está muy líquido, está reevaluando
de los valores de riesgo que tienen las economías latinoamericanas. Basta con ver las tasas a las que colocan deuda los países vecinos. El gobierno ha decidido, y yo respeto esa decisión, pero obviamente no la comparto, prescindir del ahorro externo, concentrarse exclusivamente en la capacidad de financiamiento que otorga la economía doméstica. Es cierto que eso otorga mayores grados de libertad, pero en las actuales condiciones del mercado internacional yo creo que se pueden combinar grados de libertad altos y al mismo tiempo la recurrencia a los mercados externos. Me parece que otra vez son soluciones de corto plazo. A largo plazo una economía solo crece de manera sostenida, bien integrada a la economía global, y eso lo han demostrado los países asiáticos y todos los países que han crecido en este último tiempo. Hablando de eso, esta semana sigue un poco la novela YPF, ¿no? ¿Crees que va a haber repercusiones sobre la inversión extranjera en la Argentina o va a ser un episodio aislado? No, yo creo que va a haber repercusiones sobre la inversión. Y me parece que el gran elemento que puede limitar el precio que se paguen por las acciones que le corresponden a Repsol. Yo siempre digo que en este tema el gobierno tiene las facultades que le otorga la Constitución para expropiar aquellos bienes que les parecen estratégicos o sobre los que declara una necesidad y utilidad pública. Está claro que el balance energético habilita al gobierno a plantear la utilidad pública y recuperar la empresa hidrocarburífera nacional. Otras empresas petroleras de la región son todas de mayoría de capital estatal. Todo eso está bien, pero es muy importante pagar un precio apropiado por las acciones y seguir los procedimientos legales para evitar que una decisión de esta naturaleza tenga un impacto negativo en la comunidad internacional. Marcás, ¿no?, la existencia justamente de distintos desequilibrios, ¿no?, en el ambiente o en la situación macroeconómica, ¿no? ¿Crees que tiene un plazo este modelo sin correcciones, que se puede extender en el tiempo este modelo sin realizar modificaciones a esos desequilibrios? Mira, Alejandro, yo deseo fervientemente que todos los desafíos que tiene por delante el modelo económico sean superados. Creo además que se pueden superar con un poco de flexibilidad y pragmatismo. El gobierno lo ha demostrado en el pasado, hay que pensar que lo va a demostrar en el futuro, y espero que así sea para que Argentina evite transitar otras crisis. Hoy se ven suficientes recursos en la economía por el Banco Central, por la caja YPF y por otra serie de instrumentos que pueden utilizarse como para resolver las exigencias de financiamiento del plazo más corto. El tema que yo me planteo es el siguiente. En el mundo se está produciendo una revolución que solo tuvo lugar en el siglo XIX. La clase media mundial se está moviendo desde los países desarrollados hacia los países emergentes. Hoy, en Asia, tenemos 28% de la clase media mundial, definida como gente que gasta entre 10 y 100 dólares, que tiene un 23% del gasto total. En 2020, esa gente va a ser el 54% del total y va a gastar el 42% total de la clase media mundial. ¿Nosotros queremos participar de esos flujos? Bueno, vamos a tener que integrarnos a la economía mundial. Creo que hay muchas oportunidades, no vale la pena desperdiciarlas. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber participado. Nos vamos entonces con este análisis de Carlos Magariños, advirtiendo o mencionando o señalando, destacando los desafíos, ¿no?, que afronta la economía argentina justamente para integrarse exitosamente al mundo que se viene en los próximos años. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.